¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sucedieron realmente los acontecimientos del Antiguo Testamento en la línea de tiempo? Muchos conocen las historias de Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés y David, pero pocos saben el orden exacto de estos eventos y cómo todo se conecta hasta la llegada de Jesucristo. En el vídeo de hoy, viajaremos a través de la línea de tiempo bíblica y entenderemos cómo Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de los siglos. Presiona play, porque este conocimiento puede transformar tu visión de la Biblia. Suscríbete al canal María, la Madre de Hijo de Dios, y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el orden cronológico del Antiguo Testamento? Así que quédate hasta el final de este vídeo porque es realmente genial. Vamos a hablar un poco sobre la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Suscríbete a nuestro canal, comparte, dale me gusta, para que podamos seguir publicando contenido bíblico cada semana. El Antiguo Testamento de nuestra Biblia no está organizado en orden cronológico. Está organizado por temas: el Pentateuco, el histórico, el poético y el profético. Y muchas personas, a veces, se confunden acerca de entender cuál es el orden cronológico, cuál es la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Y eso es lo que voy a hacer aquí hoy. Bueno, antes de comenzar, un breve resumen de lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el camino del Antiguo Testamento? En resumen, Dios creó a la humanidad. Algo salió mal. Entró el pecado y ahora Dios comienza un nuevo proyecto, un camino de revelación hasta llegar a Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento es un gran viaje. Es un viaje por carretera. Es un viaje hacia la llegada de Jesús. Y todos los acontecimientos del Antiguo Testamento apuntan a este momento. Y todo comienza con la creación del tiempo. Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó todas las cosas, creó al ser humano, creó al hombre y a la mujer, a su imagen, a su semejanza. Tenemos la caída de la humanidad, los hijos de Adán y Eva, Caín que asesinó a Abel, y luego Caín terminó siendo expulsado y exiliado. Vamos a tener la historia del arca de Noé y después del arca de Noé, la torre de Babel. Estos son los acontecimientos de los orígenes, el comienzo de todo. Y no podemos estar lo suficientemente seguros como para poner una fecha a estos acontecimientos. Son muy antiguos. Y el mismo libro del Génesis no fue escrito para hablar de estos acontecimientos. Estos acontecimientos son solo una introducción al libro del Génesis. El libro del Génesis está ahí para contar la historia de Abraham, los patriarcas y la historia de Israel. Así que vamos a colocar este periodo de tiempo aquí como un periodo de tiempo indeterminado, muy antiguo, los orígenes, los comienzos de todas las cosas. Ahora, unos 2000 años antes de Cristo, conocemos la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham es de la región de Ur de los Caldeos, allí en Mesopotamia. Abraham es de la región de Ur de los Caldeos. Era seminómada, por lo que estaba en constante movimiento. Y cuando Dios se revela y se muestra a Abraham, él estaba en Aram-Padam. Allí en Aram-Padam, fue cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja a tus parientes, y yo te bendeciré. Y todas las naciones serán benditas en ti. Y tendrás mucha descendencia, serás padre de grandes naciones. Abraham emprende entonces un gran viaje. Parte del norte de Siria, se dirige a la región de Canaán, que es la tierra prometida. Él va a Egipto por un tiempo. Después de Egipto, regresa a Canaán y se establece allí. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que casi sacrificó a Dios y Dios lo detuvo con ese texto maravilloso. Isaac también tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. A Jacob lo conocemos bien por aquella pelea que tuvo con su hermano. Robó la bendición de la primogenitura y terminó huyendo a la región del norte, allí en Aram. Cuando Jacob estaba allí en Siria, conoció a Raquel, se enamoró de ella y se casó con Lea. Engañado, fue engañado por su suegro, se casó con Lea, pero también se casó con Raquel. En ese momento, Jacob abandona la región de Aram hacia Adán y este regresa a Canaán. Y allí en Canaán, Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos fue José. Y José empezó a tener muchos problemas con sus hermanos y algunos problemas de relación. Y los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto. Alrededor del año 1900 a.C., José luego va a ser esclavo a Egipto. Trabaja en la casa de Potifar. Termina siendo arrestado y luego revela los sueños del faraón. José vio que vendrían 7 años de gran abundancia en Egipto, y luego 7 años de gran hambruna. José gana prestigio ante el faraón y se convierte en gobernador de todo Egipto. Hasta que llegue la gran hambruna en Egipto, no solo en Egipto, sino en toda aquella región. Y aquella región de Canaán, donde estaba la familia de José, también sufrió una gran hambre. Fue entonces cuando la familia de José fue a Egipto en busca de alimento.
tenemos esa historia donde José se reencuentra con sus hermanos y los perdona. Y entonces, toda la familia de José, Jacob y sus 12 hijos y todos los siervos, abandonan la tierra prometida donde ya estaban. Dejaron ese lugar y se fueron a vivir a Egipto. Esto sucede alrededor del año 1870 a.C., cuando los hebreos, los hijos de Dios, van a vivir a Egipto. Comenzamos ahora el periodo de la estancia del pueblo de Dios en Egipto. Permanecieron en Egipto durante unos 400 años. Pero hay algo que debemos recordar. No fueron esclavos durante 400 años. Cuando la familia de José, Jacob y sus hijos fueron a vivir a Egipto, vivieron allí muy bien, con gran abundancia, prosperidad y paz. Y permanecieron allí en Egipto muchos años. Probablemente en los últimos 150, 200 años, 100 años de estar en Egipto, fue cuando el gobierno de Egipto cambió un poco. Sucedieron algunas cosas y comenzaron a oprimir al pueblo de Dios. Y los extranjeros que habitaban allí en aquella tierra, vinieron a ser esclavos, oprimidos. Hacia el año 1526 nació Moisés, elegido por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés fue colocado en el río para salvarlo de un genocidio de bebés recién nacidos. Termina siendo criado por la familia del faraón de Egipto. En otras palabras, Moisés estaba muy bien educado. Aprendió todas las ciencias de Egipto. Aprendió a leer y escribir. Entonces Moisés se apoderó de un sentimiento de justicia. Intenta tomar justicia por su mano matando a un soldado egipcio. Está exiliado, huye a vivir en el desierto. Allí conoce a su esposa y tiene una profunda experiencia con Dios en zarza ardente. Una historia maravillosa. Dios llama y levanta a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Moisés regresa a Egipto, se encuentra con el faraón y le dice: libera a mi pueblo. Dios envía las 10 plagas para demostrar que Él es el Dios verdadero. Y los dioses egipcios no valen nada. En el año 1446 a.C., tenemos la historia del Éxodo, cuando Moisés libera al pueblo de Egipto. Una gran multitud, millones de personas abandonan Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y bajo la dirección de Moisés llegaron a la región del monte Sinaí. Allí, en el monte Sinaí, Dios da los 10 mandamientos, las leyes que encontraremos en el libro del Levítico, y más tarde también en el libro del Deuteronomio. Se construye el Arca de la Alianza. En esta época también se construyó el tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Y ahora se dirigen hacia la tierra prometida. Podrían llegar a la tierra prometida en unos 3 meses, pero debido a la desobediencia del pueblo, terminan quedándose en el desierto durante 40 años. Pasaron 40 años vagando por el desierto, hasta que toda esa generación murió y solo los nuevos, la nueva generación, entrarían a la tierra prometida. Por fin están a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés no entra en la tierra prometida, solo ve el lugar donde viviría el pueblo. Moisés, pues, como buen discípulo, crió a Josué. Y ahora, bajo el liderazgo de Josué, comienza la conquista de la tierra prometida. Esto ocurrió alrededor del año 1400 a.C. El pueblo cruzó el río Jordán por tierra seca. Dios detiene el río Jordán, así como abrió el Mar Rojo, y destruye la ciudad de Jericó, aquella historia tan conocida donde Dios derriba los muros de Jericó. Y comienzan estas jornadas de conquista de la tierra prometida. Y las 12 tribus de Israel se establecieron allí. Retrocediendo un poco en la historia, estas 12 tribus de Israel son los 11 hijos de Jacob, más los 2 hijos de José. Bueno, eso hace un total de 13. Es porque en realidad hay 13 tribus, pero una de ellas es Leví. Leví no poseía tierras. Así que, quitando a Leví, nos quedan 12 tribus que fueron distribuidas por toda la tierra de Canaán y se establecieron allí. Josué fue un gran guerrero. Guió al pueblo a entrar a la tierra prometida en la región de Canaán, pero Josué cometió un gran error. Él no fue un buen hacedor de discípulos, no preparó un sucesor. Y cuando Josué murió, el pueblo se quedó sin un líder claro. Y ahora vamos a entrar en el periodo de los jueces. Un periodo de ciclos, donde el pueblo está bien con Dios, se aleja de Dios, viene la opresión, entonces el pueblo clama por liberación, Dios levanta un juez, el juez libera al pueblo y el ciclo comienza de nuevo. Y así viven, sin un liderazgo establecido, a través de los jueces que los liberaron durante unos 300 años. Y si quieres saber un poco más sobre la historia de los jueces, tenemos una serie de reflexiones sobre el libro de los jueces que puedes ver pinchando en el enlace de arriba. Durante 300 años vivieron de esta manera. Están bien con Dios, están mal con Dios, están bien con Dios, están mal con Dios. Parece que hoy nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Conocemos algunos jueces que destacan, como Toniel, Ehud, Débora, Barak, Sansón, Jefté, Gedeón. Todos ellos fueron grandemente usados por Dios.
hasta que llegamos al libro de 1 Samuel, 2 Samuel, donde conocemos la historia de Samuel, el último juez, y el pueblo comienza a clamar por un rey. Queremos un rey. Miraron las ciudades, los reinos que estaban a su alrededor. Todos tenían rey. Solo Israel no tenía rey. Y comenzaron a clamar por un rey. Y debido a la terquedad del pueblo, Dios les da un rey. Samuel, Uji, Saúl. Y comenzamos el periodo de la monarquía unida, alrededor de 1000 años antes de Cristo. El reino de Israel comienza entonces con Saúl, quien era un buen rey, políticamente hablando, pero tenía algunos problemas espirituales, y Dios lo quita del trono y levanta un nuevo rey, el joven David, el mismo que mató al gigante Goliat. Después de la muerte de Saúl, David es aclamado rey, y se convierte en uno de los reyes más importantes de toda la historia de Israel. Según la Biblia, el rey conforme al corazón de Dios. A pesar de todos los problemas que conocemos sobre David, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue David quien expandió un poco el reino de Israel. David conquistó la ciudad de Jerusalén, y ésta se convirtió en la capital del reino de Israel. Y después de David vino su hijo Salomón. Salomón era un rey muy sabio, un rey muy rico. Él construyó el templo de Salomón, que reemplazó al tabernáculo y ahora representaba la presencia de Dios. Salomón era muy rico, era muy sabio, pero terminó su vida en apostasía. Se apartó de Dios y cometió idolatría. Después de la muerte de Salomón, tenemos una gran ruptura. Ahora tenemos una especie de, no sé si es una guerra civil, un conflicto civil, y el pueblo termina dividiéndose. El reino se divide en dos hijos de Salomón. Jeroboam entró en conflicto con Roboam y ahora el reino se dividió en dos. 10 tribus se convierten en el reino del norte, el reino de Israel, bajo el reinado de Jeroboam. Y al sur, 2 tribus, Judá y Efraín. Ups, me equivoqué ahí. No sé qué me pasó por la cabeza que dije Efraín, pero la tribu que permaneció en el reino del sur junto con Judá fue la tribu de Benjamín. Se convirtieron en el reino de Judá. Ahora tenemos 2 reinos divididos, Israel en el norte, Judá en el sur. Y este conflicto continúa durante mucho tiempo. Esta división de los reinos ocurrió alrededor del año 930 a.C. A partir de ahora tenemos una línea de tiempo. A partir de ahora tenemos 2 líneas de tiempo, la línea de tiempo de Israel y la línea de tiempo de Judá. En el reino del norte, Israel, empezando con Jeroboam, tendremos algunos reyes y ninguno de ellos fue completamente fiel a Dios. Allí, en el reino del norte, encontraremos profetas como Jonás, Amós y Oseas. En el reino del sur de Judá, que comenzó con Jeroboam, tenemos varios reyes que fueron fieles a Dios. Algunos destacan como Josías, Ezequías y muchos otros. En el reino del sur, encontraremos profetas como Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías. Fue durante este periodo, desde la monarquía unida a la monarquía dividida, que se escribieron libros poéticos. En esta época se escribieron muchos salmos, proverbios, Eclesiastés, no estamos tan seguros si fue Salomón o no, y el libro del Cantar de los Cantares también. En esa época, a finales del siglo VIII, comenzó a surgir un gran imperio, el Imperio Sirio. Y el Imperio Sirio comienza a conquistar toda esta región, y Siria invade el reino de Israel y destruye a Israel en el año 722 a.C. En ese momento, Israel deja de existir. El pueblo de Israel no se exilió exactamente, como ocurrirá con Judá, sino que se dispersó por todos lados para que su cultura se extinguiera. Israel, el reino del norte, deja de existir en el año 722 a.C. En ese momento, Judá sigue en pie. Judá no cayó ante el reino de Siria. Tenemos esa historia de Isaías, quien le dice al rey Ezequías que Dios le abrirá los ojos para que pueda ver la multitud de ángeles que están allí. Y en una sola noche, varios de los soldados del rey Sennacherib terminan muriendo y Judá queda en pie bajo el control de Siria. Judá permaneció algunos años más cuando surgió otro imperio, el imperio de Babilonia, mucho más grande y abrumador. Babilonia finalmente logra invadir y destruir el reino de Judá y Jerusalén. Esto sucede alrededor del año 586 a.C. Dios ya había advertido a todo el pueblo que si continuaban cometiendo idolatría, los profetas advirtieron que serían destruidos. Babilonia entonces invade Jerusalén, destruye el templo y ahora, una gran parte del pueblo va como esclavo a Babilonia y permanecerán esclavos en Babilonia durante unos 70 años. El pueblo de Dios permaneció allí en Babilonia durante unos 70 años hasta que surgió otro imperio. Ahora el imperio persa. Persia destruye Babilonia y Persia tenía otra política. Persia no tenía esta política de hacer esclavos. Persia permitió que la gente viviera dentro de su cultura y solo pagara sus impuestos.
Fue entonces cuando al pueblo de Dios se le dio permiso para regresar a Jerusalén. Luego el pueblo regresa a Jerusalén. Conocemos la historia de Esdras y Nehemías. Reconstruyen el muro, reconstruyen el templo. Este regreso a Jerusalén tuvo lugar alrededor del año 539 a.C., donde el pueblo inició nuevamente su camino con Dios. Fue en este momento, cuando regresaron de Babilonia, que comenzaron a experimentar un gran avivamiento espiritual, una gran reforma. Ya no podemos pasar por lo que hemos pasado. Organicemos nuestros textos. Fue en esta época cuando empezó a organizarse el Antiguo Testamento. Los textos ya estaban escritos, pero comenzaron a organizarlos porque necesitaban recordar quién era Dios, todo lo que Dios hizo, los profetas. Y la identidad del pueblo judío como religión empezó a ganar mucha fuerza en esa época, hasta alrededor de 400 años AC, donde termina la historia del Antiguo Testamento. Ahora tendremos alrededor de 400 años hasta Jesucristo, lo que llamamos el tiempo de silencio de Dios. Esto no quiere decir que Dios estuvo en silencio, sino que no tenemos registro, ninguna voz profética registrada de ese periodo, de ese tiempo. Y aquí concluimos la historia de Israel hasta la venida de Jesucristo. Entonces, ¿te gustó la línea de tiempo del Antiguo Testamento? ¿Podéis entender ahora un poco más cómo eran las historias en orden cronológico? Hemos visto cómo Dios ha guiado a su pueblo desde la creación del mundo, a través de Abraham, Moisés, David, los profetas y todos los acontecimientos que han moldeado la historia de la fe, preparando el camino para la llegada de nuestro Salvador, Jesucristo. Cada acontecimiento nos muestra el poder, la justicia y el amor de Dios a lo largo de los siglos. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de la historia te impactó más? ¿Ya conocías esta línea de tiempo o descubriste algo nuevo hoy? ¿Te gustaría que te trajéramos un vídeo con una línea de tiempo del Nuevo Testamento? Deja tu comentario a continuación, porque tu participación es muy importante para nosotros. Si este vídeo te ayudó a entender mejor la Biblia, deja tu me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal María, la Madre del Hijo de Dios. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos, porque cada semana traemos contenido que fortalecerá tu fe y conocimiento bíblico. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo vídeo.